para que los fenómenos de naturaleza van a ocurrir, pero por lo menos estemos un poco más resguardados. ¿Cómo le va, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mucho que analizar, ¿no?, en cuanto a esta situación, porque claro, se mencionan mucho las precipitaciones, ¿no?, las lluvias. Lo cierto es que lo que ha pasado en esta zona de La Libertad ya había ocurrido antes, ya la naturaleza va avisando, ¿no? Y creo que lo importante, Ricardo, es saber dónde está el riesgo, partir por ahí. Completamente de acuerdo contigo y sobre todo con tus comentarios anteriores, ¿no? Los temas de desastres tienen que trabajarse permanentemente, no solamente cuando ocurre. Es muchísimo más barato a todo nivel, no solamente económicamente, a nivel de costos sociales, prevenir. Se calcula que por cada dólar que invertimos en prevención nos estamos ahorrando cientos de dólares en recuperación, etcétera. Y con respecto a lo que planteas de la localización, la teoría de desastres, que ya da vueltas en el sector hace mucho tiempo, incluso se enseña en las escuelas desde el año 2000, es parte de la currícula nacional, o sea, los niños saben hoy día lo que es un desastre, tiene dos componentes muy importantes, que además interactúan entre ellos. El primero es el peligro. En este caso ha sido la lluvia, pero no es el único peligro ante el que tenemos que debemos pensar o estar atentos. Por ejemplo, casi todos los días en las noticias aparecen incendios. Junto con eso tenemos terremotos, maremotos, inundaciones, huaicos. Claro. Entonces tenemos interminables y tenemos que tener todos ellos, digamos, en la mente, ¿no? Estar atentos a todos ellos. El segundo componente es el que tú planteas, que se llama vulnerabilidad. Una de esas vulnerabilidades es la localización, pero en el caso de Patás, a mí me parece que es especialmente interesante y complejo, como mencionabas, porque no es solamente la localización. Por ejemplo, había información y no se utilizaba. Me parece, no estoy seguro, pero yo he buscado en internet y al menos no lo encuentro, que no hay un plan de desarrollo urbano, ¿no? Y esto es obligación del municipio según la ley de municipios, ¿no? La ley orgánica. Debería de haber además un plan de gestión de riesgos, ¿no? Yo personalmente no lo he encontrado. Es muy común que los municipios vayan pateando esto porque no siempre tienen cuadros, no siempre tienen técnicos. Esa es otra debilidad, la debilidad institucional. Correcto. ¿No? Comenzamos a ver que todas estas interactúan, ¿no? Bueno, una palabra que engloba todo es la informalidad, ¿verdad? Lo lamentable es que instituciones formales actúan informalmente, ¿no? Yo quisiera primero tener una pequeña reflexión de lo poco cercanos, ¿no? De lo poco conscientes y de la poca información que tenemos con respecto a los procesos naturales. Por alguna razón, pensamos que la naturaleza tiene que responder a nuestras necesidades y esto no es así. Como mencionabas también, en el año 2009 ya hubo un derrumbe, pero además todo el mundo sabe dónde van a ocurrir los derrumbes. Claro que sí. Que no hayan ocurrido no quiere decir que no van a ocurrir. Que no van a pasar, claro. Cuando vemos esas imágenes, prácticamente vemos una pared, ¿no? Que además fue cortada para poder hacer una carretera, lo que aumentó la pendiente. Entonces, junto con las condiciones del suelo, de la roca, por supuesto, eso se tiene que Bueno, venir la abajo. pendiente, la vegetación, son muchos factores, ¿no? Ahora, eso en el supuesto de que las autoridades hayan dado título de propiedad ahí, que no creo, ¿verdad? Porque incluso en Chosica vemos, la gente vive en las quebradas, ¿no? Con título, ¿ah? Ojo, pero esto no pasa siempre. Yo no creo que en la ribera del río Rímac haya pues autorización, ¿no? O sea, es una mezcla de todo. También, obviamente, malas autoridades que por demagogia permiten esta situación. Es cierto, lamentablemente es cierto. Además, la ausencia de planificación. Según la ley orgánica de municipalidades, todos los municipios están obligados a tener un plan de acondicionamiento territorial y un plan de desarrollo urbano. Ahí claramente se deben establecer las zonas urbanas, urbanizables y no urbanizables. Y justamente estas zonas no urbanizables dependen de los peligros, etcétera. Pero no se trata solamente de prohibir, sino que los municipios deben de alentar los procesos de urbanización
en las zonas pertinentes, donde es más barato poner agua, donde hay accesibilidad, donde vamos a todos poder vivir bien y no poner en riesgo ni nuestras vidas, Correcto. ni nuestros ahorros convertidos en infraestructuras. ¿Tienen especialistas los municipios para ello? ¿Trabajan con ingenieros, con arquitectos, con urbanistas? Bueno, es que ahí viene otra vulnerabilidad, que es la parte educativa, porque muchos de los ingenieros que están hoy día en el mercado, digamos, ¿no? Trabajando, no siempre han sido formados en la teoría de desastres. Entonces, muchas veces, y esto además lo vemos permanentemente, recordaremos el famoso, bueno, puentes que se caen o se desploman, ¿no es cierto? Correcto. Porque pensamos que hacemos un puente y se va a quedar ahí. Y nos olvidamos de estos procesos naturales. Las lluvias, los ríos, o sea, toda la naturaleza está en constante movimiento. Claro y por que eso sí. tenemos que estudiar las Claro ciencias que sí. naturales. Bueno, veamos los libros de historia, cómo era, por ejemplo, el río Rímac y cómo el ser humano ha ido invadiendo. Y la naturaleza, pues, es sabia, ¿no? Finalmente, a la fuerza, intenta recuperar lo que fue suyo, ¿no? El caso de Retamas, no sé si pueden de repente enseñar alguna de las imágenes que les pasé. Sí, vamos a ir revisando los cuadros. Que se pueden ver claramente con Google Earth, con Google Maps, ¿no es cierto? Sí. Permite identificar perfectamente las zonas, por ejemplo, deforestadas. Ha habido claramente un proceso de deforestación. Junto con la pendiente, además, también se puede ver claramente, digamos, que estamos cerca de la zona de la selva, ¿no? Eso quiere decir que la roca está muy meteorizada, está casi descompuesta, parece arena. Claro. Esto es como un callejón, ¿verdad? Exacto, es como un valle, ¿no? Que además tiene quebradas pequeñas y está muy cerca a la zona de la Puna, que es históricamente una zona, digamos, de acumulación de sedimentos. Claro. Claro, se puede ver claramente como una especie de meseta rasgada, erosionada. Correcto, correcto. Eso va a continuar. Entonces la gente a veces encuentra una terracita, se ubica ahí pensando, bueno, es cuestión de, Dios sabrá, ¿no es cierto? Porque además también tenemos pensamiento mágico, ¿no? Que depende de la suerte, me confío, ¿no? En la suerte. Y claro, a la larga viene una lluvia y mi casa desaparece. A ver, no una lluvia pequeña, lluvias torrenciales, ¿no? Porque limita con la selva de San Martín. Estamos hablando de 30% de selva prácticamente, ¿no? Entonces ya sabemos lo que va a pasar. La reflexión, ¿no? La pregunta es si va a pasar, si no, ¿cuándo va a pasar? Por eso tenemos que, además, trabajar diagnósticos, digamos, complejos, ¿no? Profundos. A veces la gente piensa, no, ya haz nomás, ¿no? No pierdas tiempo, ¿no? Se necesita el puente, se necesita la carretera, construye. Claro. Una pérdida de tiempo. No, los diagnósticos justamente van a bajar este nivel de riesgo, pero tiene que ser un buen diagnóstico. Y esa información tiene que ser aprovechada a todo nivel. O sea, muchas veces hay informes, planes que nadie conoce. Y estos tienen que estar compartidos con la población, casi traducidos para la población, porque es bien difícil a veces leer estos informes técnicos, pero la municipalidad puede elaborar pósters infográficos, puede hacer como folletos más simples y pasarlos a la población, a los centros educativos, a los inversionistas, correcto, que luego van a invertir y luego van a ver su inversión desaparecida y destruida. Ese es un buen punto, ¿no? Porque uno podría decir, hay ausencia del Estado en la zona, ya si nos remitimos a Retamas, ¿no? A esta zona de la región La Libertad. Sin embargo, y es paradójico, llega la actividad minera y todo lo que está construido es para explotar la inversión minera, ¿verdad? O sea, nuevamente, la explotación minera, ¿no? La actividad aurífera, ¿verdad? Más arriba. Y según nos comentaba nuestro enviado especial, muchas personas ya tienen una casa en otro lado, pero construyeron ahí para luego alquilarla y, en fin, se da toda una serie de comercio, ¿no? Y decía, es paradójico porque las autorizaciones para explotar los recursos naturales las dan el Estado. O sea, el Estado está ahí. Y a vista y paciencia de la autoridad se está construyendo donde no se debe construir. Paréntesis, esta actividad, entiendo, debilita el terreno también. Así es, ¿no? Porque además piensan que, digamos, haciendo unos buenos cimientos, ¿no? El asunto está resuelto. No sé si de repente pueden pasar el otro gráfico, que es como un diagrama, que muestra justamente cómo se crea un plano de deslizamiento y todo ese pedazo de tierra en realidad es digamos, arrastrado, ¿no? Entonces,
la casa se va con cimientos y todo, ¿no? No, definitivamente se va con todo, ¿no? Y lo que se pensaba era una oportunidad de negocio termina siendo pues una tragedia, ¿no? Y estos son procesos imparables, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, los Andes todavía están en, no te puedo decir en construcción, sino en destrucción. En Es destrucción. decir, hay un proceso de erosión que van a ir aplanando los Andes. Esto va a demorar millones de años. Correcto. Pero estos pequeños desplazamientos dependen, como te digo, del tipo de roca, de las interacciones con la atmósfera, con los ríos, pero tenemos que ser muy conscientes de dónde estoy ubicando mis infraestructuras, porque si no, estas van a terminar desapareciendo y a veces, lamentablemente, con pérdidas humanas, ¿no? Claro, lo peligroso es la deforestación, ¿verdad? Porque la vegetación es la que contiene precisamente estas lluvias, ¿no? La deforestación es un factor que interactúa, ¿no? Pero a veces vas a ver estos deslizamientos impactantes con vegetación y todo, ¿no? También, claro, claro. Lo cierto, nuevamente, entonces volvemos al punto inicial, ¿no? Ordenamiento territorial, ¿no? Esto es esencial. El Perú es uno de los países más atrasados en ordenamiento territorial. Solamente para nombrarte un par de ejemplos, Ecuador tiene una ley de ordenamiento territorial desde el año 2016, Argentina de 2011, Ecuador tiene una ley de ordenamiento territorial, Colombia también. Correcto. Es lamentable que no tengamos el ordenamiento territorial, porque estas minas y otras actividades lo que hacen es crear a veces desórdenes territoriales. Correcto. Entonces, tenemos que actuar sobre ellos de manera, además, interdisciplinaria, desde el urbanismo, desde la economía, desde las ciencias sociales, Tal cual. desde las ciencias naturales. Y ojo, pasa en todos lados. En Puno también hay una zona muy similar, ¿no? Exacto. Es terrible, ¿no? Cuando pensamos que le estamos explotando y que esto es un negocio, todo lo contrario, nos estamos arriesgando. Y cuando se dice hay que reubicar a estas personas, no se le dice hay que abandonarlas a su suerte. Ahí el Estado tiene un rol fundamental. El ordenamiento territorial tiene que pasar por el Estado y tiene que asegurarles viviendas a estas personas que no pueden quedarse ahí y no pueden seguir exponiéndose. No, nos quedamos con esa reflexión. Ricardo, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, buen día. Ricardo Boll, geógrafo del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No nos olvidemos lo que ha pasado en Retamas, ¿ah? No nos olvidemos.